Buenas tardes con todos. Bueno, buenas noches más bien ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, esperando que estén bien. Vamos saliendo, siguiendo los adelante con este estudio de la materia de innovación y vamos a seguir viendo un poquito más de teoría. Esta materia es casi toda teórica. Vamos a ver entonces, vamos a continuar nuestra materia. Listo. Mi cámara. Correcto. Aquí está. Listo. Nos habíamos quedado, habíamos visto, más o menos vamos a hacer un análisis, ¿no? El análisis de las PAIMS en el Ecuador, ¿verdad? Habíamos visto las generalidades de las PAIMS, habíamos visto por qué las PAIMS empiezan o nacen, ¿no? Por qué son pensadas las PAIMS. Y también daba definiciones de PAIMS, ¿no es cierto? También vimos la clasificación de las MIPYME, de las pequeñas y medianas empresas, que se clasificaban primeramente en micro, pequeña y mediana empresa. Luego empezó ya a hacerse micro, pequeña, mediana A, mediana B y grande empresa. ¿Y qué más veíamos? La estructura de la empresa según la forma institucional, cuando son empresas muy pequeñas, como las microempresas, que ahora ya son reconocidas mediante un régimen simplificado que se llama RICE, ¿sí? Ese régimen simplificado del SRI, ¿no? Y el RICE lo tienen 437,000 empresas. Habíamos dicho que esas 437,000 empresas en realidad son las que mueven gran parte de la economía del país. Entonces, el 49,45% de las empresas son microempresas, empresas que son creadas eh, informalmente muchas veces, en otras ocasiones familiarmente, y eso pues hace que un gran porcentaje de estas empresas fracasen, ¿no? Pero, si ustedes se dan cuenta, es casi el 50% de las empresas en el Ecuador. Al ser empresas que no desembolsan mucho dinero, eh, son parte muy importante de la economía, pero no son las que rigen la economía, ¿no? En realidad tenemos unas grandes empresas que podemos hablar, están ahí como instituciones, otros sectores institucionales, que es el 0,50%. Hablamos de sociedades sin fines de lucro, que son las ONG, esas son 1,36%. Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Esas son las medianas y las grandes empresas, que apenas es el 5,62% de todas las empresas en el Ecuador. Quiere decir que esas son las que mueven la economía en el país. Pero parte de ese movimiento son las 49,45% que son las microempresas, ¿no? La microempresa es un movimiento bastante importante dentro de la economía nacional. De ahí podemos ver la estructura de empresas según su tamaño, ¿no? Estamos viendo que las grandes empresas apenas son 4,033 empresas, que abarca el 0,46%, ¿no? Y las microempresas son el 90,78% de las empresas. Eso quiere decir que ellas manejan mucho la economía del país. Claro que las grandes empresas son las que tienen el mayor capital económico, pero las microempresas unificadas mueven también al país económicamente. Entonces, son muy importantes para el país como para dejarlas de lado, relegarlas y no tomarlas en cuenta, ¿no? De ahí tenemos ahora la evolución del empleo en el Ecuador. Y podemos ver aquí claramente que tenemos en cada mes, del mes de diciembre, hablamos del año 2017, 2018, ¿sí? Porque esos son los años en el cual el INE hizo censo y de ahí no se ha vuelto a hacer. Sin embargo, podemos ver la tasa de pleno empleo en el Ecuador, ¿sí? Es esta azulita de aquí. Entonces vamos viendo que es el 23, 25, 27, 27, 31, 30, 29, 26, 26, 25, 24, 24% y 25% del total de empleos en el Ecuador. Esto significa
Esto significa que aproximadamente, vamos a cambiar de color, aproximadamente el 20, ¿cuánto será? El 27% más o menos de las personas empleadas tienen un buen empleo, un pleno empleo, por eso se llama tasa de pleno empleo. O sea, es donde pagan por lo bajo o mínimo, como mínimo, el sueldo básico, ¿sí? El sueldo básico, ¿sí? Entonces, las personas que ganan como mínimo el sueldo básico están en un porcentaje del 27% de total, ¿no? Luego viene la tasa de subempleo, que son toditas estas que están aquí. Hablamos del 18, 15, 16, 13, 10, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 19, 19.4. Miren cómo va evolucionando el desempleo, ¿sí? O el subempleo, no desempleo, el subempleo. ¿Qué significa el subempleo? Estamos hablando de un 17% más o menos, ¿sí? De subempleo, ¿sí? Este salario básico, ¿sí? Entonces, personas subempleadas son aquellas que trabajan para otros, trabajan de un trabajo. Por ejemplo, si yo contrataría a una persona para que sea mi asistente mi asistente de docencia, entonces yo tendría que pagarle un sueldo, pero no va a equipararse con el sueldo que yo gano. Entonces yo le pago un sueldo mucho, 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 mucho más bajo. Sin embargo, él tiene que hacer todas las cosas que yo se lo indique, ¿no? Entonces, eso es el subempleo, estar empleado de un empleado, ¿sí? El subempleo. Y es más o menos, más o menos el 17% del total de la población, ¿no? Luego viene la tasa del empleo que no es pleno empleo, o sea, que está entre un empleo informal, podríamos decir. Y este es el 40 y más o menos 42 al 43%, ¿sí? Estas son informales, ¿sí? Informales. Son personas que no tienen un pleno empleo y que ganan conforme a las ventas que hagan, ¿sí? No tienen RUC, no tienen nada, tal vez un RICE por ahí, pero son personas que tienen así, o sea, trabajos informales, ¿no? Informales. Son el 43% de la población, de se cuenta, ¿sí? Y la tasa del empleo no remunerado, que abarca más o menos el 8% al 9%, ¿sí? Es el trabajo no remunerado, o sea, el trabajo de las mujeres en casa, hombres en casa, etcétera, ¿no? Que hacen muchas cosas, pero no se les reconoce un sueldo equitativo, ¿no? Más o menos haciendo estos cálculos sale el 100%, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que salir ahí el 100 porque es un cálculo a priori. Pero, sin embargo, podemos entender que en realidad, el trabajo informal es el que predomina aquí en el Ecuador. Por lo tanto, las MIPYMEs tienen que darse cuenta de eso, tienen que hacer un análisis sobre eso para que puedan empezar a generar un pleno empleo real. Y el pleno empleo es contratar personas con mínimo el sueldo básico, del salario básico mensual. Entonces, sí, muchas empresas lo hacen y llevan de forma correcta sus contabilidades. En cambio, otras empresas no lo hacen y obviamente llevan dobles contabilidades, aunque ahora es muy difícil hacerlo, pero sin embargo, se puede todavía camuflar datos. Eso sí hay cómo. Entonces, vamos viendo cómo está el Ecuador, ¿no? El Ecuador no está tan bien que digamos, ¿sí? Y esto fue en el 2017, ojo. ¿Cómo estará ahora después de la pandemia? O sea, eso me pongo a pensar, ¿no? Si eso estuvo ahí, ¿cómo será en la pandemia? O sea, definitivamente debe ser algo mucho más bajo, ¿sí? Yo creo que el subempleo y la informalidad creció bastantísimo, bastantísimo, bastantísimo en la pandemia, ¿sí? En cambio, el empleo, el pleno empleo disminuyó, ¿sí? Y el trabajo remunerado, no remunerado, también aumentó. Entonces, eh, es un poquito grave, ¿no? Grave es la situación. Entonces, miren cómo está la situación del empleo en el país, ¿no? En el país. Esto es muy importante para
las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bien, veamos acá algunos consejos para que las MIPYME se mantengan, ¿sí? Aquí, ¿por qué ya les llaman MIPYME? Porque ya se incluye las microempresas como parte de las empresas que generan una rotación económica en el país. Y las microempresas son mayoría ahorita, ¿no es cierto? Y más ahora aún, después de la pandemia, mucha más mayoría. Bien, entonces veamos los consejos que nos dan, ¿no? Primero, contar con un seguro ante daños provocados por sismos, inundaciones, problemas eléctricos y demás. Muy importante que una PAIM o una MIPAIM tenga un seguro contratado por daños provocados por sismos, inundaciones, problemas eléctricos, etcétera. Miren, yo hablaba de un mantenimiento en otra materia, hablaba de un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, ¿sí? Mantenimiento. Sí, en creo que fue con los de presupuestos, ¿sí? Yo les decía, hay un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo en las máquinas. Mucha gente se lanza por hacer un mantenimiento correctivo sin darse cuenta que el mantenimiento preventivo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si bien parece ser más caro, a la larga sale siendo más barato. Primero, porque el mantenimiento correctivo debe hacerse de una sola a las partes donde la máquina se ha dañado. Segundo, la máquina tiene que parar forzosamente para que se haga el mantenimiento. Tercero, tercero es un desembolso de dinero bastante fuerte que se debe realizar. Entonces, el preventivo, en cambio, es prever qué máquinas o qué partes de la máquina pueden dañarse y hacer los cambios respectivos o los arreglos respectivos. Con eso siempre vamos a tener las máquinas operativas. Alguna vez yo que trabajaba en una empresa en donde había varias máquinas que no podían parar y no paraban las 24 horas del día, trabajaba los 365 días del año y la persona que estaba a cargo de las máquinas no quería hacer mantenimiento preventivo. Entonces hice un análisis de presupuestos, ¿sí? Por eso les di en presupuesto esta materia, esto que les digo. Hice un análisis de presupuesto y dije, mira, el mantenimiento preventivo nos sale tanto y el correctivo nos sale tanto. Obviamente el preventivo sale un poco más caro por ahora, pero el correctivo nos sale más caro. ¿Por qué? Porque encima de que tenemos que arreglar, tenemos que hacer una para de la máquina. Que la máquina se pare 1 o 2 días es demasiado. Ahora bien, contratemos un seguro para que ellos puedan cubrir la fase de mantenimiento preventivo. A la final aceptó, para no hacer largas, aceptó, a regañadientes, aceptó, pero valió la pena, porque en algún momento se fue la luz y aunque teníamos generador eléctrico, falló el generador eléctrico y la fuerte carga de luz quemó una de estas máquinas y fue reemplazada con el seguro, lo cual pues le ahorró muchísimo, muchísimo a la persona que es dueña de esta empresa, ¿no? Entonces, miren lo importante que es contar con seguros contra daños que se van a provocar. Hay daños provocados por sismo, pero ¿cuándo habrá sismo? ¿Quién sabe que de hoy a mañana usted crea una empresa, está creciendo esa empresa y viene un sismo y le acaba todo? ¿Sí? Inundaciones, tal vez no, tal vez sí. ¿Por qué? Porque aquí sabemos cómo se inundan las calles y eso en algún momento puede estar en una empresa y dañar los bienes que tienen ella, ¿no? Podrá ser. Problemas eléctricos siempre los hay aquí en Lago, ¿sí? Y otros tipos de seguros que pueden haber, ¿no? Un seguro total también hay, los seguros total, los seguros son muy buenos y mejor que se los contrate de esa forma, ¿no? Segundo, estudiar la historia de éxito y fracaso para aprender de ellas. Muy importante. Esto se llama, más bien, esto es una práctica que hacen las personas exitosas, definitivamente. Estudian historias de éxito y tratan de emular, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren, tener éxito, ¿no? Igual, estudian las de fracaso y tratan de evitar. Entonces, mientras se va haciendo
y en la marcha de esto se va realizando estos estudios y vamos aprendiendo y vamos mejorando la práctica en la pequeña o en la mediana o en la microempresa que tengamos, ¿no es cierto? Debemos tener un objetivo claro y elaborar un plan de negocios. ¿Por qué es importante el plan de negocios? El plan de negocios es importante y eso voy a mandar para que mañana hagan una consulta. ¿Sí? El plan de negocio es importante porque nos permite verificar o visualizar, ¿sí?, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras debilidades y nuestras amenazas. ¿Sí? 4, invertir en el recurso humano. Esta parte y este punto de aquí es importantísimo. ¿Por qué? Al recurso humano, hoy por hoy se le está tomando como un número más, ¿sí? Usted no es Juan Piguave, usted es el 001-01-001-1, ¿sí? O sea, siempre les toman como un número, pero es muy importante que el recurso humano esté bien capacitado, que esté bien remunerado, que esté bien en su trabajo, que existan incentivos monetarios y no monetarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos permite dar eso? El plan de negocios, ¿sí? El plan de negocios me permite verificar que que se puede hacer con respecto al talento humano para mejorar su atención. Un talento humano que usted tenga bien, ¿sí? Entonces, automáticamente se conduce o se reinvierte en la empresa tratando bien al cliente externo. Pero si el recurso humano está mal, va a haber una alta rotación porque no van a hacer bien las cosas y ahí va a venir el problema. Entonces, no depende nomás de un gerente, sino también depende de qué, del plan de negocios que se realice. ¿Sí? Quinto, conocer el contexto de negocio a través de una investigación de campo. Muy importante que son las investigaciones de campo. ¿Sí? Las investigaciones de campo, ¿sí? Son muy interesantes porque esas permiten ver la realidad y visualizar la realidad de una empresa. Entonces debemos saber cómo y en qué momento hacer una investigación de campo, ¿sí? Para eso nos sirve para conocer el contexto, el entorno del negocio, ¿sí? Cosas que no lo hacen en muchos de los casos. Tomar acciones preventivas ante posibles crisis. Lo que les decía, ¿no? Los mantenimientos, cuando hay ya, por ejemplo, se supone que va a haber algún desfase durante el año que, que viene y los presupuestos que hagamos para poder saber cuánto vamos a vender con análisis de compra, con análisis de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y análisis del mercado, entonces vamos a ver cómo corregir nuestras acciones mientras se ve venir la crisis. Eso hacen las grandes empresas y las mejores empresas. Por eso no quiebran. Pero hay muchas empresas que sí lo hacen, sí quiebran, ¿sí? Sí quiebran. Y lo hacen porque no son bien manejadas, así de sencillo. Porque si fueran bien manejadas, tuvieran previsión para este tipo de tiempos, ¿sí? 7, buscar oportunidades de financiamiento como créditos. ¿Cómo se llama la búsqueda de financiamiento? Se llama apalancamiento, ¿sí? ¿Alguien que me pueda decir qué es el apalancamiento? A ver, escucho. ¿Qué es el apalancamiento? Es como buscar inversores, Ah, inversiones, ajá. Socios, socios. Eh, eh, puede ser alianzas estratégicas, ¿no? Sí, puede crearse un apalancamiento de ahí, ¿verdad? Sí, está bien. Pero, ¿qué más son los apalancamientos? Voy a hacerles hacer préstamos, perdón. correcto, 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 correcto. Esto es un apalancamiento, por ejemplo, ¿sí? Veamos.
Gráficamente un apalancamiento, cuando nosotros hablamos de palancas en física, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un pivot, tenemos, perdón, tenemos un pivot, tenemos una, guau, se me fue. Tenemos un pivot y tenemos ¿cómo se llama? Una palanca, ¿sí? De esta forma. Ahí. Con la cual queremos levantar un coche. No soy muy bueno para dibujar, pero bueno. Ya. Con esta palanca yo quiero coger de aquí y levantar el coche. Jalar hacia abajo con una fuerza F, ¿sí? ¿Para qué? Para que el carro se levante. Ahora, tengo un pivot y tengo una palanca de este forma. Aquí tengo el mismo carro, ¿sí? Y aquí tengo la misma persona que está queriendo jalar hacia abajo con una fuerza F. Pregunta, ¿cuál de los dos realiza menos esfuerzo? El que dibujó al último, ingeniero. El de arriba, ¿no es cierto? Creo que todos ustedes saben eso y deben saberlo, ¿sí? Son palancas y sabemos que mientras más distancia exista, físicamente hablando, ¿no? Mientras más distancia 1 y esta es la distancia 2, ¿sí? Si distancia 1 es mayor que distancia 2, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando tenemos una distancia 2, es más difícil para nosotros hacer palanca para que el carro se levante. En cambio, cuando yo tengo una distancia mayor, mientras mayor es la distancia, menos fuerza tengo que realizar menos esfuerzo tengo que realizar para levantar el carro. Eso físicamente hablando, es una ley. Entonces, eso se llaman palancas. Y de ahí viene la palabra apalancamiento. Yo necesito tener, como lo dijo bien el compañero Patricio Obando, dice, es hacer préstamos, por ejemplo. Esa es una palanca, o sea, servirse de alguien o de algo que nos puede ayudar a despuntar o a salir adelante, ¿sí? En este caso, de las figuras, yo me sirvo de una palanca grande para que el carro se mueva rápidamente y con menor fuerza. Yo necesito un mayor apalancamiento para que mi empresa pueda despuntar, pueda seguir adelante de mejor forma. Y mientras mejor es el apalancamiento, más grande es el apalancamiento, mejor es la inversión, ¿sí? Entonces, claro que es inversión de otras empresas, obviamente que sí, pero más que todo es saber hacer o saber ver cuál es la forma en la cual yo puedo apalancarme para que el negocio siga el giro que tiene que seguir, ¿sí? Y los apalancamientos, en realidad, como dijo Patricio, son los préstamos que nosotros hacemos a las compañías financieras. Pero, por ejemplo, si yo hiciera un préstamo al Chulco, ¿será negocio para mí? No, ingeniero. No, pues, nunca, porque yo termino pagando más interés que capital. Entonces jamás es negocio para mí, ¿sí? Tampoco podemos decir que un apalancamiento sea el chulco, no. Los préstamos bancarios sí, ¿sí? Las inversiones de otras empresas, claro, ¿sí? Entonces ahí vemos la facilidad de los apalancamientos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Establecer alianzas con gremios y organizaciones enfocadas en innovación. Esto es lógico. Las pequeñas y medianas empresas tendrán siempre que hacer alianzas estratégicas, se llaman, ¿sí? Se llaman alianzas estratégicas con otras empresas. ¿Para qué? Para que puedan mejorar su estatus. ¿Preguntas? Ingeniero,
En el apalancamiento también es como buscar socios particulares también, ¿verdad? Que Claro, tengan bastante socios, dinero para. personas que quieran invertir en la empresa, lógico. Ya. Todo lo que nos sirva para poder mejorar el capital de la empresa, para poder subir el capital de la empresa, sin que sea inversión nuestra o que nosotros estemos invirtiendo, es apalancamiento. ¿Sí? Ok, y obviamente las alianzas estratégicas, ¿no? Perdón, las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas son importantísimas. ¿Estamos? Listo. Y aquí tenemos pues los stakeholders. ¿Quién se acuerda que era un stakeholder? En el nivel anterior hablábamos de los stakeholders, ¿se acuerdan? ¿Es el público al que nos dirigimos? No. Es el Es público. A ver. es la persona que está preocupada en la empresa, que son como dirigentes de empresa, que No, ya se me se lo dan de cuenta olvidado. de todos, ¿no? No. Es Entonces el el que público realiza muchas interesado, es el público actividades, interesado. Ya se y me que había realiza olvidado. muchas actividades y no pone atención. A ver, los stakeholders aquí lo dicen, ¿no? Pero nosotros decíamos un poquito más, esto es ya más técnico, ¿no? No, más a priori decíamos que son todas las empresas, son los directivos, las sociedades, lo que sea, ¿sí? Que sobre los cuales esté puesta la mirada a la empresa y que sirvan para alcanzar los objetivos que ella desea, ¿sí? Que le permita alcanzar los objetivos que la empresa desea. Entonces, según Calderón, dice, son los colectivos que ejercen una influencia o potencialmente pueden ejercerla sobre la capacidad de la empresa para poder conseguir sus objetivos, ¿sí? Sobre los medios de comunicación, sobre los recursos de la empresa. Y aquí vemos que hay stakeholders internos e externos, ¿sí? Esto estamos aprendiendo ahora. El nivel anterior solo habíamos visto stakeholders, pero ahora dice, hay stakeholders internos y stakeholders externos. Los internos son todos los que hablamos como directivos, propietarios y talento humano. Es humano, se fue. ¿Sí? Todo lo interno. Y ellos tienen la capacidad de coadyuvar a que la empresa alcance sus objetivos, ¿sí? Por eso es muy importante para la empresa. El stakeholder son empresas, son instituciones, personas importantes para la empresa, para la consecución de sus objetivos. Y externos, estamos hablando de clientes, de proveedores, de sociedades, de gobierno, asociaciones, acreedores y todas las personas o grupos de personas que sobre las cuales se interesa la empresa y que para la consecución de sus objetivos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, como final tenemos el marco legal, ¿no? El marco legal es la Constitución de la República del Ecuador, en el título 2, donde está derechos, y en el título 4, que digo 6, donde dice régimen de desarrollo y el título. Ahí podemos ver todo lo que nos puede hablar sobre las PAIM, cómo son las PAIM, todo lo que las PAIM puede hablarse de las PAIM, ¿no? Dándoles regulaciones y dándoles ¿cómo se llama? Dándoles regulaciones y dándoles las formas y las figuras que deben tomar. ¿Sí? Entonces pueden ir a la Constitución de la República de Ecuador y revisar el marco legal, ¿no es cierto? El marco legal. Entonces, eh, como trabajito, bueno, después hablamos de eso. ¿Tienen alguna pregunta, algo que decir, alguna cosa que acotar? ¿O todo Ingeniero, está claro? A ver. acerca del RICE, porque mire, usted dice que el RICE son de las pequeñas empresas y mini empresas, pero aquí se mira, por ejemplo, una tienda, RICE. El que Ahora, el RICE es la microempresa, pues, es una tienda es una microempresa. ya. Ahora, a un trabajador que hace ventas y gana el porcentaje, le obligan que saque un RICE para ellos
O sea, Ya, el vendedor no es el dueño del producto, mire, o sea, la viveza del empresario, pues. pero él hace negociaciones él hace transferencia o trabajo de transferencia de bienes y servicios. ¿Sí? El vendedor se encarga de ir y de ofrecer el producto, venderlo, trae el dinero y lo deposita en la empresa. Entonces, también necesita ser cancelado y por ende necesita tener un RUC. Pero en este caso, como es considerado una persona natural, ¿sí? Pero en realidad es una microempresa. ¿Por qué? Las microempresas son regentadas por una o dos personas, ¿no? Entonces, en este caso es individual. ¿Sí? Entonces debe sacar el RICE para poder hacer los pagos de impuestos simplificados que debe realizar por las ventas que haga o por las ganancias que tenga. Eso es. Así de sencillo. Pero Inge, an- bueno, anteriormente, el dueño del producto, él emitía las facturas. Realmente depende de la empresa. No sé cómo trabajarán las empresas. ¿Sí? Yo lo que sí sé es que el trabajador a veces son freelance. O sea, trabajan por factura. Yo, por ejemplo, trabajaba por factura para una empresa hasta no mucho y trabajaba acá en el instituto. Entonces, hasta que tuvieron que contratar una persona de planta, yo les hice el trabajo. Entonces, yo cobro como una microempresa, pero no saqué el RICE, yo saqué el RUC, pero igual sigue siendo microempresa. Todo depende de qué figura le tome, ¿no? De qué figura le tome. Ahí. ¿Sí? Ya, Listo. gracias, ingeniero. Ya. Usted habla de servicios profesionales. Exacto, servicios profesionales. Causas que motivan a crear una empresa. A ver, quiero escuchar de ustedes, ¿qué creen ustedes que puede motivar a la creación de una empresa? generar dinero, lo primerito. Corrupto, muy bien. También, por ejemplo, demostrar que se puede, ¿sí me entiende? Como un motivo personal. Ya. Ah, motivos personales, correcto. Motivos personales. Muy bien. Digamos, ¿alguien más? ¿Alguien más que me indique por qué? Uno ser su propio jefe. Ah, Uno ser su propio jefe. Uno dirigir sus propias finanzas, dirigir sus ya. horarios de entrada, de salida. Listo. Ser su propio jefe, ¿no es cierto? O sea, que nadie, De pronto, a ver, dar empleo. generar empleo, perfecto, generar empleo. Claro, todo inversionista, toda persona que crea un negocio, todo emprendedor, siempre tiene en mente generar empleo, ¿sí? Dar de comer a otros, darles trabajo a otros y es muy bueno, ¿no? Entonces siempre tiene en mente generar empleo, ¿sí? Empleo, pues, empleo. ¿Alguna otra? Ingeniero, buenas Sí. noches. Buenas noches, dígame. Por lo general, casi las empresas se crean a nivel familiar para que el estándar mejore de la familia. Y segundo, crean empleos hacia el público más, porque Ya, se ve la capacidad de la empresa. Tercero, correcto. siempre va a bienes, a buscar mejores bienes, ¿no? Ya, Igual manera, también contribuye al Estado, al pagar los impuestos, ¿verdad? La empresa. ya, De igual manera, si es de exportación, tiene beneficios también del mismo Estado, porque le facilita, le da como ser holgadura económica, le ya, suprime, le suprime un poco de impuestos, ¿verdad? ajá. Son como premiadas las empresas en ese sentido cuando generan, así, digamos, por decir, unos 50 plazas de empleo, como que les premian a ellos a través de la institución del comercio, como que es, o relaciones comerciales, algo así, Ya, ingeniero. Ya, gracias. ya, sí, o sea, eh,
para contribuir al Estado, como que eso no me motivaría a mí a crear, a generar una empresa, ¿no? La verdad. O sea, lo que menos quiero yo es contribuir al Estado. También, al menos, Ricardo Pachacán dice por motivos religiosos. Ya, religiosos. ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué, Ricardo? Bueno, aquí en La Guaira tenemos, bueno, hay una empresa que es de Román Hermanos. Ya, Ya, ellos son adventistas del séptimo día. El sábado no van a la iglesia, inclusive dentro de mi iglesia los sábados descansamos. Y el ya, sábado es un día muy comercial. Y a correcto. veces no, a veces tenemos problemas por dentro de ese. Entonces, Román Hermanos da trabajo a personas que guardan el sábado y, bueno, uno también trata por el sábado, trata de tener independencia en sus horarios. Claro, correcto. Ya, perfecto. Sí, es verdad, ¿no? Se crean empresas por motivos religiosos en el sentido de que hay personas que guardan no el domingo, sino el sábado. Los Entonces, judíos también guardan el sábado, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces sí, o sea, sí puede haber empresas. Y no me había puesto a pensar en esto, pero sí, es verdad, claro que sí. Contribuir con el Estado como que no me cuadra mucho. O sea, no creo que yo quiera crear una empresa para darle al Estado mi dinero, pero toca hacerlo, ¿no? Mejores bienes, mejorar bienes. Empresas, Ingeniero, disculpe, pero como uno vive en un estado, uno se rige a las leyes, no es que el mismo estado le aplica las normas, pues, y uno tiene que cumplir, Claro, pues, si no, no obviamente, se sí, puede. por eso mismo, Entonces, pero yo estoy hablando de las causas que motivan, o sea, ¿por qué a uno le motiva crear una empresa? Entonces, porque uno es persona visionaria, pues, ingeniero, y además de eso, el talento el que manda ahí también, aparte de la parte económica, porque usted con su conocimiento, no tiene usted dinero, usted busca un socio, y entre dos ya, personas, a ya, pues nivel de la... obviamente sí, le entiendo, o sea, eso sí, pero estamos hablando de esta partecita, ¿no? Contribuir con el Estado. O sea, eso no es una motivación. El que de ley toca es como ser un reglamento interno, ¿sí? Entonces voy a poner ahí, no debo pagar al Estado nada. Se sanciona, pues, ingeniero. Ah, claro, eso es diferente, es una reglamentación y una norma que debemos cumplir, eso sí. Listo. A ver, Javier. sí, ingeniero, también, por ejemplo, puede ser empresas políticas para generar, por ejemplo, captar más que todo a la gente para, para tener, o sea, beneficios de la política. Adherentes políticos. Sí, puede ser. Aunque no conozco. ¿Conoce alguna empresa de ese tipo? Por ejemplo, cuando se acercan, por ejemplo, las elecciones, hacen, por ejemplo, las sedes Ya. para captar más que todo a la gente que vayan a hacerse inscribir. Ya. He visto yo, por ejemplo. Para que les Ya. den contratos. Para que tenga los contratos, claro. Sí, puede ser. Ya. Sí, 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 sí. Puede ser por ese lado, no puede ser. Pero yo lo pondría en algo secundario eso. No está muy claro eso. No sé. Pero bueno, vamos por acá. Generar dinero está bien también, ¿no? Generar dinero es lo primordial para la empresa, ¿sí? Motivos personales, por motivos muy personales, sí. Puede ser porque me quedé sin trabajo. En esta pandemia, muchas empresas, muchos empleos se crearon, muchas microempresas se crearon, ¿sí? Y muchas de ellas siguen vigentes, otras ya han quebrado, ya han cerrado, ¿sí? Fueron netamente para la pandemia. Y así, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué negocios se han generado en épocas de pandemia? A ver, alguien que me indique. ¿Qué negocios se han generado en épocas de pandemia? Lo de Ejemplo, los Las deliveries. legumbrerías. legumbrerías, correcto. Legumbrerías, sí, ¿no? Traían de afuera y se paraban los carritos en la calle y ahí compraba el que menos y luego se abrieron sus localcitos y ya tienen ahora sus legumbrerías, correcto. Otro, Las farmacias, ingeniero.
Correcto, las farmacias, es así, proliferaron, ¿no? Otro, Los Los servicios a deliveries. domicilio que entregaban las cosas en las casas. ¿cuál? Servicio a domicilio que entregaban las compras en las casas. Correcto, los servicios a domicilio, perfecto. Servicios a domicilio, ¿sí? Creo que se llama courier, algo así, ¿no? Sí, servicio a domicilio, muy bien. Esas motos que van como locas por la calle, ¿no? ¿Alguna otra? Creo que son las principales, ¿no? Yo creo que estas son las que más se abrieron, las que más subieron, las ventas de mascarillas, todo eso, ¿no? También fueron negocios que se abrieron. Muy bien, perfecto. Veamos entonces un poquito más adelante. Vamos a ver las razones o los motivos que inducen a la creación de una organización, ¿sí? Bien, antes de escarbar, dice aquí en esta inquietud, debemos ver el concepto, ¿sí? Debemos de ver el concepto de unidad productiva, lo primerito, ¿sí? Entonces, ¿qué es la unidad productiva? La unidad productiva se trata de toda actividad tendiente a intercambiar dinero por bienes o servicios, ¿sí? Esto quiere decir que toda la gama posible de emprendimientos, así no tengan carácter de innovador, ¿cómo piensan al respecto algunos autores que nosotros, que tenemos en los libros que podemos ver en nuestro Classroom, ¿sí? Eh, dice, así no tenga carácter de innovador, ¿sí? Eh, se toma en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer el análisis de las causas o razones que las originan. Entonces, frente a esta inquietud, existe una clasificación muy amplia, pues incluye grandes organizaciones, MyPimes, Family Empresas. ¿Cuáles son las Family Empresas? Empresas familiares, ¿no? Estas son las microempresas, Family Empresas, ¿sí? Las MyPimes, Family Empresas, ¿sí? Y todos vinculados, obviamente, estas Family Empresas o microempresas informales, ¿no? Informales. Vinculados a los sectores formal e informal de la economía, ¿verdad? Entonces, todas tuvieron sus razones por las cuales tuvieron que crear en algún momento, ¿no? Y hay infinidad de razones por las cuales se crean estas empresas. ¿Esto obedece a un proceso racional o a una simple decisión de carácter emocional? Es la pregunta, ¿sí? Aquí podemos ponerle pregunta. ¿Por qué? Porque realmente sí, o sea, debemos entender y como estudiantes ustedes deben comprender de que hay una cantidad infinita de razones por las cuales se crea una empresa, pero estas razones obedecen a procesos racionales o simplemente son decisiones de carácter emocional. O sea, quiero poner esta empresa y ya. O sea, a mí me gusta y me gusta. ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero que hagan un recorderis aquí en Lago Agrio, cierren sus ojos, piensen y vean las empresas o las microempresas que han puesto alrededor de su casa. ¿Eh? Usted se ha puesto a analizar y se ha puesto a ver realmente esta microempresa o esta tienda que han puesto aquí o esta tercera que han puesto acá obedece a un proceso racional, o sea, a un estudio de mercado, a un análisis de pérdidas y ganancias, o algo de eso que me pueda dar una idea de que la empresa va a ser buena en un futuro o me va a dar réditos en un futuro, o simplemente es una decisión de carácter emocional, ¿sí? Por ejemplo, mi amigo se puso una tercera y obviamente como a él le fue súper bien, a mí me va a también ir bien y yo me voy a poner en la otra esquina una tercera, ¿sí? Entonces, ustedes mismos contéstenme en esta pregunta. ¿A qué obedece el que se pongan el poder ponerse una empresa? ¿A procesos racionales o procesos
válidos, como son estudios de mercado, análisis de presupuestos, etcétera, etcétera, o a su vez es una simple decisión personal, o sea, es emocional. O sea, yo me emociono porque veo que un negocio en Ambato surgió, salió adelante y se disparó. Yo también aquí, entonces me pongo y listo. A ver. Ingeniero, buenas noches. En incubadora nos enseñaron a nosotros que para crear una empresa se tiene primero que hacer el estudio del mercado. Y fácilmente, para crear una empresa prácticamente siempre se utiliza servicios profesionales para la creación. O sea, siempre tiene que haber un asesor económico, Ajá. Claro. igual asesor en la parte de la ley, ¿cómo es? De las leyes. Un abogado también tiene que incluir ahí acerca de la Ya, defensa de... correcto. Yo entiendo. Eso es lo que se requiere. Ahora la Sí. pregunta es, ¿lo hacen o no lo hacen? Algunos no y otros. Si tienen si ven que el mercado está favorable a ellos, las perspectivas de ellos se cumplen y miran así aparece está la estadística, pues también ingeniero, ahí le aplican estadística, ahí miran ellos si pueden o no pueden. Pues diga usted una empresa para 5 años. Ya, y- entonces, Patricio, tú dices que sí sí, hacen sí, procesos racionales y hacen estudios de mercado para poner sus su microempresas. empresa. Ya, estamos hablando del entorno local, ¿no? Listo. Microempresa, cosa pequeñita, si ellos miran la ganancia, como sé que es fructífera, y también la ocasión, Ya, como son eventos ocasionales más, ellos son personas que aprovechan la ocasión, ya, ya. entonces la ejecutan. Ok, Patricio, muchas gracias. ¿Alguien que me dé otra razón? Yo, Otra, a ver. yo puedo decir algo. A ver, la pregunta es si obedece una causa racional o Claro, una dice que ya. las MyPime, las PAMI empresas, sí, son formales e informales, ¿no es cierto? Y hay un Sí, sí. montón de razones por las cuales se crean estas empresas. Sí, ahora, la pregunta esta causa, o sea, las causas por las que se crean las empresas, obedece a procesos racionales, o sea, a estudios previos que se hagan para poner la microempresa, o a su vez es una simple decisión personal emocional. O sea, es algo, yo me emociono porque veo a mi amigo que está progresando con un negocio y me pongo al mismo. Sí, sí, sí. A ver, si se trata de micro, en la mayoría yo pienso que sí es emocional, porque se trata de micro. Ya cuando Ajá, es macro, ahí sí ya toca hacer los estudios respectivos y ok, el procedimiento que se hace. Entonces, yo, ajá, como dijo que hablemos del entorno de nosotros, pues yo creo que sí, a veces es por moda, porque hubo una temporada en mi barrio que había tienda por aquí, tienda por allá. Entonces, es como que claro que hace un tipo de estudio, entre comillas, pero simplemente visualizan, ¿no? El chisme, que acá sí ajá, venden, acá no, que se ve esa tienda surtida, yo también quiero una tienda. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues cuando hacen muchas tiendas, se quedan sin tanto trabajo, claro, porque la gente va a comprar a la primerita tienda que se le cruce. lógico. Entonces, eso es un motivo emocional. También puede ser otro motivo, la envidia. Ah, Se pone una barbería delante de otra. O sea, cuando se trata de micro, yo pienso que sí, en su mayoría las decisiones son de carácter emocional. correcto, correcto. Esa es más acertada esa apreciación que hace. Sí, las empresas, las microempresas por lo general son de carácter emocional. O sea, si usted ve cuando alguien se pone un negocio, por aquí abajito se pusieron una tercena y les fue súper bien porque era la única tercena del lugar. Ahorita ya hay como 4 o 5 por aquí. O sea, todo el mundo tiene tercena ya. Entonces, desgraciadamente sí, o sea, las microempresas, y dése cuenta que las microempresas son decisiones de carácter emocional. Entonces hay que ver que el 60%, ¿sí? de empresas mueren o fenecen, ¿sí? Antes de los 3 primeros años de haber sido creadas. ¿Por qué? Porque no les rinde, o sea, realmente no es cuestión solamente de coger, tener plata, abrir la empresa, abrir el negocio y ya, se acabó. Por ejemplo, ahora hay tantos lugares donde venden comida chatarra, comida rápida, ¿sí? Y uno mejor que otro, ¿sí? Yo pienso que en algún momento el mercado se satura y ahí Las huecas. empieza, claro, a fenecer las empresas, ¿sí? Pero hay un análisis y un estudio que dice que
las estadísticas reflejan la alta mortalidad de organizaciones en nuestro medio, un 60% antes de los 3 primeros años. ¿Por qué? Porque una empresa hay que considerarla como un bebé, o sea, como cuando una mujer está embarazada, ¿no? O sea, tú te embarazas de la idea, te embarazas de esa idea que tienes de poner un negocio y la vas fraguando durante meses, ¿sí? Y vas haciendo análisis, estudios y dices, ¿cómo va a ser mi empresa? ¿Cómo tiene que ser mi empresa? Hasta que das a luz a esa empresa. Cuando ya la das a luz es cuando ya te la pones, ¿no? Pones la empresa y entonces tú tienes que empezar a darle de alimentar, de ver sus necesidades. O sea, es el tiempo de darle a la empresa todo lo que tú tienes. Cuando la mujer da a su hijo de lactar, entrega todo su calcio, todas sus vitaminas, cosas que la mujer tiene que también tomar vitaminas, también tomar calcio y también tomar suplementos vitamínicos para no quedarse ella sin nada, porque todo a través de los senos le absorbe el niño, ¿sí? Entonces, exactamente es igual la empresa. Durante los primeros 5 años es un niño la empresa. O sea, nosotros tenemos que darle de comer, tenemos que alimentarle, tenemos que reinvertir y tenemos que estar dando con cucharitas, haciendo los juegos. Lo mismo es con la empresa. Con la empresa, uno de los 5 primeros años empiezas a invertir y a invertir y a invertir y no ves rédito. Nunca vas a ver réditos a primera instancia, ¿sí? Entonces, siempre vas a poco a poco a ir invirtiendo y después de los 3 a 5 primeros años empiezas a ver algo, o sea, el niño va creciendo y ya va pudiendo hacer sus cosas solo, ¿sí? La empresa a sí mismo va creciendo y va empezando ya a manejarse sola, ¿sí? Con los administradores, con la gente, pero tú como gerente o como inversor ya no necesitas estar ahí todo el tiempo como era antes, ¿sí? Entonces la empresa empieza a fraguarse sola, a salir adelante sola y va creciendo poco a poco. Ya cuando tiene unos años de edad, entonces ahí sí, pues le puedes poner una secretaria, le puedes poner un asistente, puedes poner alfombra, puedes poner todas las cosas bonitas, ¿no es cierto? Ya le puedes arreglar, ya le maquillas y todo. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente lo que quiere es poner la empresa y ya quiere que la empresa le dé el carro, le dé la moto, le dé la casa, le haga todo. Y eso no va a ser así. No va a ser así. Entonces llega un momento en que más del 60% de las empresas fenecen antes de los 3 primeros años. Y es porque no se ha hecho un análisis riguroso, un proceso racional de puesta en marcha de la empresa, sino que son decisiones de carácter emocional. A veces la chuntan, a veces no. Ahora bien, a veces la chuntan. Son empresas empíricas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Viene otro y empieza a hacer análisis de mercado, ya sabe cómo hacer el análisis del FODA, ya empieza a ver cuáles son sus potenciales clientes, ya sabe cómo hacer estrategias de marketing. Es una persona estudiada, ya no es una persona que va a tomar una decisión de carácter emocional, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo estudié en el Instituto Marta Bucaram diseño de negocios, así que voy a diseñar este negocio, voy a poner este negocio, pero para ello necesito hacer esto, debo hacer una técnica PESTEL, ya vamos a ver lo que es la técnica PESTEL, una técnica FODA, y empiezan a hacer y saca como resultado que sí, que es buena la industria ahí o la empresa ahí. Entonces coge y le pone la competencia. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted ha hecho empíricamente y esa persona la hizo con procesos racionales. Entonces llega un momento en que como tú conoces cómo es el giro del negocio, más bien, tú conoces cómo manejar una empresa, ¿sí? Empiezas a tratar bien al cliente, sabes que al cliente externo, cliente interno, sabes que el cliente externo hay que tratarlo bien, hay que cubrir sus necesidades, siempre teniendo provisión, un buen sistema Cardex, un buen sistema de inventarios, para que nunca me falte nada, etcétera, 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 ¿sí? Llega un momento, llega un momento en que una de las dos empresas tiene que cerrar, ¿sí? Porque están cerca. Entonces, como obviamente tú tienes un mejor trato al cliente, va a haber clientes fieles que, como dijo Kiefer, va a la primera tienda
Pues no, yo tengo que lograr que lleguen a mi tienda. ¿Sí? Yo tengo que lograr que lleguen a mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues no sé, voy a hacer análisis de marketing, un estudio de marketing para ver cómo puedo llegar a la gente que vive por ahí. Voy a hacer sondeos, voy a dar hojas volantes, voy a hacer promociones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí la gente va a ver tu local, va a ver tu negocio y va a decir, a ver, voy a ver qué tal está por allá. Llegas allá atentamente le saludas, le indicas todos los servicios que tienes, le indicas que puedes pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, que siempre tienes el vuelto exacto para darle, que nunca le robarías en ninguna forma y que está para ayudarle, está para que la empresa, para que la persona se sienta bien, le sirves un cafecito la primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la persona se va a quedar fiel en esa empresa, se va a quedar fiel en tu tienda, se va a quedar fiel en tu tercera, en donde sea, va a ser una persona fiel. ¿Sí? Entonces, y si le das obviamente con precios competitivos, entonces va a ser una persona fiel, una persona que va a tener fidelidad. Entonces, la otra persona que tenía a ella, más los demás que se volvieron a tu empresa, porque tú haces bien las cosas y lo haces con un proceso racional, esta persona va a estar pataleando hasta que dice, no, ya no, y cierra. ¿Sí? Cierra. Entonces, más o menos podríamos hablar, bueno, con ustedes no hablábamos de eso. Había el caso teníamos un caso práctico que era el caso del aquí, ¿sí? Del aquí, aquí en el Ecuador. Está llenito de hormigas esto. Está aquí en el Ecuador, ¿sí? Y aquí, perdón, en el Lago Agrio. El aquí llegó como una empresa mediana, porque realmente el aquí no es una empresa grande en realidad, ¿sí? Como aquí. Cuando ya hablamos de la industria, es la industria, la corporación favorita. Ahí sí es una mega empresa, ya no es una gran empresa, una mega empresa. Es una empresa de carácter internacional. Corporación favorita lleva Super Maxi, Mega Maxi, el Gran Aquí, el Super Aquí, ¿sí? Y el Aquí. ¿Sí? Todas esas empresas, y creo que Santa María también, son dueños las mismas personas. Entonces, esa ya es una mega industria, ¿no? Entonces, dentro de esta mega industria hay el aquí que es una empresa mediana. Llega acá al Lago Agrio, pero llegó haciendo análisis y estudios de mercado. ¿Sí? Llegó indicando que no llegó así nomás. Por eso, por ejemplo, aquí no pusieron un Supermaxi, porque se dieron cuenta que aquí las personas son de clase media, la gran mayoría. Hay muy pocas personas que podríamos decir son de clase alta. Y las personas que ganan mucho, que ganan bastante, no viven aquí en Lago, viven afuera del Lago Agrio y trabajan aquí. Entonces, se dieron cuenta que la mayor parte de personas somos guanduguitos, ¿sí? Somos personas de clase media. Entonces dijeron, no, no vamos a poner Super Maxi, peor un Mega Maxi, ni un gran aquí, solamente vamos a poner un Super aquí. Y nosotros felices. Obviamente, cuando se hizo este análisis de mercado, el TIA tomó la opción y puso también su local. Porque el aquí compite con el TIA, pero el Super Maxi ya no compite con el TIA. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la razón de ser del aquí? No es su atención al cliente, porque no tiene personas que atiendan bien al cliente, así, o sea, a lo menos de mi grado, no. Pero es la distribución. La variedad. Variedad, exactamente. La distribución, variedad. ¿Por qué? Porque yo personalmente, mi esposa, dice, a mí me encanta comprar en el aquí porque me gusta el ambiente, dice. Y porque hay todo, dice. Y hay las promociones. Otras personas muy allegadas me dicen, a mí me gusta comprar en el Coflisa. ¿Por qué? O en el familiar. ¿Por qué? O en el Galindo. Porque a mí me gusta que el dinero se quede aquí en la zona. O sea,
ayudar al emprendimiento de la zona, ayudar a las personas que nacieron aquí en la zona. Y esas empresas son de personas que vivieron aquí durante muchos años y tienen esos negocios. Entonces yo les ayudo a que sigan manteniendo esos negocios. Otras personas no tienen esa prioridad, ¿sí? Tal vez sean muy buenas gentes, tal vez, no sé, qué sé yo, pero hay otras personas que no, como mi esposa prefiere la comodidad de ver las estanterías amplias, de poder pasar con el carro tranquilamente, la variedad del producto y le gusta el ambiente desde el olor, dice, cuando tú entras es como que hueles un ambiente diferente, dice. Entonces, son gustos de cada quien, ¿no? O sea, no podemos decir si está bien o está mal, son preferencias. Estamos, pero el aquí sí lo que hizo fue un proceso racional, hizo un proceso, un análisis de estudios de mercado, y les digo que sí lo hizo porque yo estuve inmiscuido en ese estudio, en ese análisis, y lo hizo por mucho, mucho tiempo, y hace mucho, mucho tiempo, antes de que venga la empresa. Luego se hicieron estudios súper completos y empezaron las negociaciones de compra de terreno, que fue un despelote porque realmente la compra de terreno fue bastante complicada. La gente aquí le encanta aprovecharse de las circunstancias, la verdad, yo soy sincero. O sea, pedían cosas irracionales para poner los locales y diferentes lugares, ¿no? Que veían, no solamente donde está ahora. Bueno, la cosa es que lo hizo y lo hizo bien. Y ahora le va bien. No digamos que le va excelentemente bien, pero sí les va bien. No tienen ventas tan altas como las que tenían, como las que tienen en otras provincias, pero son ventas que justifican el pago de los trabajadores y todo eso. Obviamente, esa empresa tiene que mantenerse en el mercado. Entonces, ¿cómo se mantiene? A través de las promociones que hace. Había un crédito directo que tenía, no sé si lo sigue teniendo, etcétera, ¿no? Entonces, miren, es la forma en cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, vemos ahora, y me hubiera gustado poderles enviar un trabajo para que ustedes analicen el porqué de estas circunstancias, ¿no? El porqué de estas circunstancias. Pero bueno, en otro momento será. Sigamos entonces. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? Ingeniero, yo quiero comentar, A ver, ¿verdad, ingeniero? Esas empresas, sí, que, por ejemplo, como el TIA o el AKIT, en cierta parte ayudan a la gente de escasos recursos porque hay cosas ahí que son precios como económicos, se le ve. Por ejemplo, mire, un flash memory afuera, un Kingston de 32 gigas, está sobre los 15 a 18 dólares. Ahí cuesta 12 dólares de 60 gigas. Entonces, en cierta parte, igual también ellos tienen un crédito así para las personas en caso de artefactos, artículos de la casa, que usted nomás presenta su cédula y va pagando mensual. Dan facilidades. Mientras tanto, usted va a un almacén diferente, de usted al Globo, al otro almacén que hay en el agua, al Sony, así. Es diferente los créditos de ellos, o los mismos Barretos, es muy diferente, tienen otra modalidad. claro, claro, es verdad, ¿no? Es verdad. Por eso el TIE tiene esa facilidad, por el gran monto de dinero que tienen ellos, entonces ellos pueden hacer este tipo de créditos. Sí, es así. Pero debemos ver y debemos fijarnos, ahorita, centrarnos en las causas, ¿no? En el por qué. Muchas personas piensan, Inge, buenas noches. sí, dígame. Una molestia, Inge. Disculpe, ¿será que me puede dar permiso para salir de la clase? Lo que sucede es que me voy a dirigir a mi casa con mi familia y por donde voy en el camino no hay señal casi. Ya, listo, ahorita vaya nomás. Disculpa, Inge. Tómala, me encuentran listo, por favor. Ya, no hay problema. Listo, entonces, esa es la situación, ¿no? O sea, ver cómo influye o cómo incide el hacer un proceso racional, un proceso de análisis bien hecho, ¿no? Para poder poner una empresa y cómo influye las empresas emocionales, ¿no? O sea, te pones y te pones.
Entonces, ya, pues, de ahí vemos que hay muchas empresas que han fenecido, han quebrado antes de los 3 años de haber sido constituidas. Y eso es una pérdida al final para las personas, ¿no? Una pérdida. Tengo un amigo que tiene tiene muchas inversiones de este tipo y casi siempre va perdiendo porque es muy emocional. Yo le digo, tú tienes que hacer un análisis de mercado, hijo, le digo. Y no, pues él coge y dice, no, es que me gustó esto y pum, pone. Y pum, se le va al piso. ¿Sí? Aunque tiene su empresa, una empresa que es grande aquí. Entonces esa sostiene todas las caídas que él tiene, ¿no? Y por eso a él no le afecta mucho. Pero la verdad es que sí se debe hacer un análisis un poquito más sofisticado, un poquito más real, un poquito mejor, ¿no? ¿Por qué no innovan aquí? ¿Por qué no ponen empresas nuevas? O sea, es complicado realmente, ¿no? Y para eso nosotros estamos estudiando acá, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Alguna otra situación? Entonces, ya vimos las causas, puede ser por un proceso racional o por simple decisión de carácter emocional. Todo lo que yo les decía, ¿no? Algunas empresas, algunas estadísticas, perdón, que reflejan la alta mortalidad o la alta mortandad de las organizaciones en nuestro medio, casi 60% en los 3 primeros años. Amerita que tengamos una mirada y reflexionemos acerca del por qué suceden esto, acerca del origen. Y si es que nos pusiéramos a indagar, todos estos orígenes que tienen las empresas que quiebran son defectuosos desde el inicio, ¿sí? Y una de las razones o una de las motivaciones que no encuadra con las características de un prototipo empresarial. ¿Cuál es el prototipo empresarial? Es hacer análisis de mercado, hacer estudio de fortalezas y debilidades, hacer un análisis PESTEL, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que estudiar y prepararnos, ¿verdad? Y aquí tenemos otras razones. Y entre las razones dice la inducción de terceros. ¿Qué significa la inducción de terceros? ¿Sí? La mayoría con buenas intenciones. Ñañito, sabes que la fulanita se puso tan negocio. ¿Qué te parece? Ponte tú también uno de esos. Te va a ir bien, hermano. ¿Sí? Son personas que que comentan sus intenciones de generar una nueva unidad productiva, pero con buenas intenciones, obviamente, ¿sí? Vienen y les dicen, ¿no? O sea, haz esto, haz el otro, y empiezan a dar consejos sin saber siquiera, ¿sí? Dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad es? Sí, que yo desde la próxima semana voy a hacer esto y voy a hacerlo bien. Sí, claro, solo son intenciones. La próxima semana llega y sigue siendo igual, el mismo, ¿sí? Alguien se gana la lotería, por ejemplo. Se encuentra casualmente con un amigo con quien comenta la buena nueva. El amigo con muy buena intención inclusive sin que se lo pida, ¿no? Sin que se lo pida, recomienda invertir en una venta de sillas universitarias. Hablemos de sillas universitarias. Porque un primo suyo tiene este tipo de negocios en Ambato, ¿sí? En Ambato. Y obviamente, si en Ambato pega, porque ya le pegó súper bien, aquí en Lago Agrio va a pegar también bien. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen que ver las sillas universitarias con la motivación del nuevo emprendedor? El nuevo emprendedor, esta nueva persona que se ganó la lotería dijo, quiero invertir, ¿sí? Quiero invertir en algo, pero no sé en qué. Y viene el buen samaritano y se lo dice, ¿no? Vende sillas universitarias. Allá en Ambato le fue súper bien a mi primo. Yo creo que aquí te va a ir súper bien a ti, ¿sí? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué relación tiene Ambato con la Guario, por ejemplo? Hay que hacer un análisis de cuántas universidades hay allá, por ejemplo, y cuántas universidades hay acá, para decir, sí, aquí nos va a ir bien. ¿Cuántos tipos de negocios hay que puedan adquirir este tipo de sillas? ¿Y cuántos tipos hay acá? Ambato es totalmente diferente al Lago Agrio. No podemos decir que lo que se vende en Ambato se puede vender acá. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces, tantas preguntas, ¿no? Que podríamos mencionar. Y
muchas interrogantes, ¿sí? Y otros casos similares a estos, obviamente. Entonces, la pregunta es, cuando estamos nosotros yendo a emprender, tenemos que cuidarnos de qué? De las terceras personas, ¿sí? De estas personas. Del buen samaritano, del amigo que nunca falla, del amigo entre comillas, que nos dije, sí, haz esto, haz el otro, invierte en esto, invierte en el otro. ¿Por qué? Porque a mi primo que estuvo allá le fue bien. No necesariamente, si a otro le fue bien, a usted también le va a ir bien. ¿Sí? Siguiente, la moda. Lo que hablábamos. Chuta, ve. La fulanita se puso una tercera. Yo también me voy a poner una tercera. ¿Sí? O sea, hay sectores económicos o tipos de negocios que se parecen a las confecciones, ¿sí? O sea, se ponen de moda. Hay negocios que se ponen de moda, ¿sí? Hay ropa que se pone de moda, ¿no es cierto? Asimismo, hay negocios que se ponen de moda. Y una parte de aquellas personas tiene en mente generar un nuevo negocio, ¿sí? Y como ven que ahorita está de moda, por ejemplo, estaba de moda de poner farmacias. Todo el mundo empezó a poner farmacias. Aquí abajito de mi casa pusieron en la esquina una cruz azul. ¿Qué pasaría 2 días? Aladito, pero aladito, cruzando un local, ya pusieron una farmacia de esas farmacias. ¿Sí? Para mí mejor, porque mientras yo vaya a la una, sé que me van a tratar muy bien y mejor que en la otra. Porque eso ya solamente se hace ganando a través del marketing y a través de la atención al cliente. Porque precios son similares, aunque la Cruz Azul me parece que es más cara, pero por ahí van, ¿verdad? Por ahí van, ¿sí? Entonces, eh, se ponen un negocio siguiendo el esquema de otros cuando detectan que hay buenos logros, ¿sí? Cuando detectan que no hay otros más que puedan competir, ellos mismos ponen la competencia. Lo que inicialmente era un buen negocio para unos pocos, termina siendo un mal negocio o un fracaso para muchos, ¿sí? Para muchos. Y ahí es clarísimo, ¿no? Clarísimo. Bien, veamos para terminar. 24, 40, 50, todavía hay tiempo. ¿Sí? ¿Qué más? Uno de los ejemplos que podríamos ver también es la gran cantidad de ofertas que hay hoy en estos tiempos de telefonía celular, donde no hay un local que no vendan productos celulares. A ver, dígame una calle en donde no haya por lo menos uno. En todo lado, en todo lado. En la farmacia que está de aquí a 3 cuadras, hay una percha en donde venden celulares y venden equipos, cargadores y todas esas cosas. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, en sus inicios, estos negocios eran prometedores porque eran muy buenos, venta de celulares y equipos celulares y este tipo y todos los con cargadores, iPods, todo eso, ¿sí? Pero ahora ya no representa una buena oportunidad de negocio porque hay tanta gente, ¿sí? Y esta ciudad se saturó de ese tipo de negocios. Aquí sí está saturado. Poner uno más no le da una mancha al tigre. Incluso cuando ya empieza el negocio a ser un poquito más competitivo en el sentido de que hay mucha competencia, no competitivo en buenos términos, ¿sí? Cuando se empieza a ser más competitivo, o sea, hay más competencia, ya no hay diferencia, ni siquiera en la atención, ya no hay planes de marketing que valgan, porque los planes que hacen unos hacen otros. Y así, tanta gente. Entonces, llega un momento en que ya se satura el mercado y muchas empresas empiezan a cerrar. ¿Sí? Vean, al lado del Banco Pichincha,
Hay un lugar donde venden celulares y al ladito hay otro. Y al ladito hay otro, ¿no es cierto? Entre los dos, de los extremos hay uno en la mitad que es nuevo. Ese nuevo es el mismo dueño que el que está al lado. ¿Sí? Es el mismo dueño. Sino que para no perder clientela, pone su negocio al ladito. Una competencia del mismo. No sé con qué fin, pero ahí está. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, yo creo que ahí vamos a quedar. Vamos a ver para tomar lista. No encontré no está. Diseño, negocios. Ahí, aquí está. Listo, 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 listo. Vamos a tomar lista entonces. Miércoles 8 de junio de 2022. Agila Irene. Presente, Inge. Gracias, Irene. Carlos Amboya. Never. Ana Luisa Michael. Presente, ingeniero. Ok. Andy Anderson. Creo que ya no está. Cuji tampoco está. Jaramillo Cristian. Presente. Ok. Joan Méndez. Él me pidió permiso, ¿no? Mera Valentina. No está Valentina. ¿Qué pasó? Ya. Te ha quedado dormida, creo. Kiefer Mesa. Presente. Correcto, gracias, Kiefer. Anthony Morejón. Presente, ingeniero. Gracias, Anthony. Alfredo Navas. Presente, ingeniero. Gracias, Alfredo. Patricio Obando. Presente, ingeniero. Gracias, Patricio. Ricardo Pachacama. No está Ricardo. Presente, Inge. Ya, se ha estado. Pacheco Diego. Presente, Inge. Gracias, Diego. Paladines Vidmar. Bueno, tampoco Pasos. Pasos Anderson. Presente, ingeniero. Ya. Quiñones Antonio. ¿Qué pasaría con Quiñones? Era buen estudiante. Sarango Jenny. Tampoco. ¿Segura Justin? Tampoco. ¿Vélez Johnny? Correcto, no hay nada. ¿Alguien más que falte? ¿No? Correcto. Listo, mis queridos pupilos. Entonces creo que con esto, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran conversar, que quieran decir? Si no, estamos despedidos. Nos vemos el día de mañana. Mañana posiblemente mande un trabajo asíncrono o tengamos clases, no sé. Si es que el trabajo asíncrono ya se abre hasta las 16:40, ya se ponen a hacer nomás, ¿sí? Hasta las 16:50, hasta las 4:50. A las 4:50 se abre el trabajo asíncrono. Se ponen a hacer y no se conectan, ¿ya? No, y que no deja tarea esta semana. No, bastante debe por hacer. Es que es un trabajo para que hagan en esa hora. Sí, es que no bastantísimo. Por eso, pues es un trabajo para que hagan en esa Pero hora. sí, no para sí, que si hagan está después. poquito, ahí sí. Póngase Pues una es un trabajo para que hagan en esa hora. Es que ya. Pero, ingeniero, una pregunta, ¿toca escribir o toca digitar en la computadora? Claro, tienen que escribir, pues tienen que escribir, tienen que enviarme. Ya. ¿En compu o a mano? A mí me gusta que me hagan en computadora, pero si no pueden, lo hacen a mano. Y lo subimos en PDF. ¿Mande? Y lo subimos en PDF, así como se tomó la Claro. foto y se... Claro. ¿Sí? Entonces, si es que no se abre, entramos a clase, tranquilamente. ¿Sí? Listo, chicos. Jenny dice que sí está, correcto. Creo que a Jenny no le gusta hablar o no le sirve el teléfono, el micrófono. Listo. Cuídense, ya te pongo en lista, Jenny. Mañana nos vemos, chicos, Dios mediante. Cuídense y que tengan una linda noche. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.